Ya estamos de vuelta aquí en el noticiero central de iNoticias de TVNet, que es tu imagen, tu voz, y cubrimos una superficie desde Chillán hasta Coyhaique. Y dentro de nuestra conversación a esta hora estamos con un diputado de la República, que es diputado del Partido Socialista y de nuestra hermosa región de los lagos. Diputado Fidel Espinosa, qué gusto tenerlo acá. Bienvenido a TVNet. Muchas gracias, Guillermo, un gusto de saludarte, un gusto de poder conversar con ustedes y llegar a su amplia audiencia que tienen desde Chillán al sur, sobre todo, ¿no es cierto?, en Osorno, que es el canal que nace, ¿no es cierto?, de esta hermosa comuna que tiene señal abierta y que es visto en toda la región de los lagos. En Full HD, solo la señal abierta. En Full HD, así que un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Se nos ven todas las canas, todas las pifias y todo. Bueno, diputado, vamos a conversar al área chica, se ha dicho, pero de inmediato. Nuevo ministro del Trabajo, ¿cuál es su opinión de Patricio Melero y cuál cree usted que va a ser la comunicación que va a haber entre los trabajadores y el gobierno? Me gustaría, Guillermo, primero, para ser justo, opinar sobre la ministra saliente, la ministra Saldívar. ¿Ya? Ministra mujer, creo que fue de las buenas ministras que tuvo este gobierno, si bien tuvimos muchas veces posturas diferentes en el Parlamento en relación a la reforma de las pensiones, al retiro del 10%, siempre fue una mujer muy, muy dialogante, una mujer que siempre hizo privilegiar el diálogo. Su única frase quizás desafortunada que tuvo fue cuando estábamos luchando por obtener la aprobación del primer retiro del 10%, cuando dijo que los chilenos iban a comprar, o chilenos y chilenas iban a comprar puros plasmas, y esa fue una frase que fue muy desafortunada, respecto a la cual ella después pidió disculpas públicas. Pero yo quiero partir diciendo que fue una de las buenas ministras, de las pocas buenas ministras que tuvo este gobierno. Así que yo quiero valorar su participación que tuvo en la cartera, siendo mujer, siendo una mujer ¿no es cierto?, con mucho conocimiento en el área. Correcto. Y creo que desde ese punto de vista el cambio es absolutamente negativo para Chile. Yo creo que es una agresión del presidente Sebastián Piñera y de este gobierno haber nombrado al parlamentario Patricio Melero, parlamentario del año 1990, que fue siempre antitrabajador, que fue siempre anti-sindicalización. ¿Cómo así, diputado? Porque todas sus posturas en el Parlamento fueron, ¿no es cierto?, en desmedro de entregarle a la organización de trabajadores la posibilidad de poder sindicalizarse, poder tener, ¿no es cierto?, opciones de poder tener mejores condiciones de vida. Fue cuando discutimos la ley de Busto, que es una ley tremendamente importante, porque hoy día la ley Busto permite que un trabajador sea defendido en sus derechos fundamentales cuando, por ejemplo, es despedido de manera injustificada y tiene alguna imposición en paga. La ley Busto permite que ese trabajador reciba todos sus años de servicio de manera automática. Ellos tuvieron una postura totalmente distinta. Yo fui autor de la ley de acoso laboral y la postura de Melero era que estábamos poniéndole más trabas a los empresarios por sacar una ley que lo que buscaba era proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, es una mala noticia para nuestra región el nombramiento de uno de los más conservadores parlamentarios de la UDI, que llega a esa cartera. Yo creo que este era un momento que el presidente Piñera pudo haber colocado a alguien allí, teniendo gente capacitada a la derecha, a alguien dialogante, a alguien que genere consenso. Melero no genera absolutamente ningún consenso dentro de los sectores de oposición. Y tú sabes que para sacar la reforma de las pensiones va a necesitar mucho diálogo, va a necesitar mucha participación. Creo que es una mala noticia para Chile, para sus trabajadores. Y quiero contar lo último. Me tocó muchas veces denunciar a las empresas salmoneras cuando había prácticas antisindicales acá en la región. Correcto. Abusos contra la mujer, abuso contra los menores en las prácticas que tenía la empresa salmonera. Yo recuerdo que una vez denuncié salas cunas nocturnas, que a las 3 de la mañana pasaban a buscar a niños, las mamás saliendo de los turnos, a las 3 de la mañana pasaban a buscar a los niñitos a 3 de la mañana, con escarcha, con viento, hechos que fueron de connotación pública. Y Patricio Melero, cuando yo hacía estas denuncias, decía que yo quería destruir la industria salmonera. Y no. Lo que este diputado quería era que se respeten los derechos de los trabajadores, no solamente laborales, sino que también se respete el medio ambiente, y él fue siempre pro empresario en ese sentido, sin la debida protección que tiene que tener todo parlamentario de también ir a proteger a quienes de una otra manera lo eligieron. Claro, como él era diputado de Santiago, era un diputado que no le interesaba lo que pasaba en nuestras regiones, simplemente. Claro, pero el presidente de la Cámara de Comercio, no de la Cámara de Comercio, pero Juan Sutil, hoy día en entrevista en el Mercurio está muy contento con la llegada de... Obviamente que es una alegría para ellos. No olvidemos que el presidente de la Cámara de Comercio era su hermano, hasta ahora lo hicieron renunciar para que no haya un conflicto de intereses. Claro. Pero en fin, lo importante es que ojalá, ¿no es cierto?, este señor cambie su postura. Yo creo que todas las personas tienen el derecho también en la vida política de cambiar. Yo creo que es muy difícil, él es radical en sus posiciones.
no es la persona indicada, creo yo, para estos meses que le quedan de gobierno. Al presidente Piñera le queda menos de un año de gobierno. No es la persona indicada para tramitar la más importante de la reforma que se nos viene, que es la reforma de las pensiones, que es una reforma tan importante porque va a beneficiar a millones de chilenos y chilenas. Creo yo que hay un error garrafal en esa nominación. Melero estaba para ser ministro de Defensa, un ministro de una cartera que no sea contradictoria con lo que él ha hecho en su vida parlamentaria. Eso es lo que quiero decir. Tú tienes que ser consecuente. A mí, por ejemplo, si el día de mañana en la vida política me nombran ministro de Minería, yo diría, pero no, yo no tengo dedos para el piano ser ministro de Minería. En vivienda he trabajado toda mi vida, me gusta el deporte. Claro. Nunca me han gustado las nominaciones, en todo caso, ministeriales, porque creo yo que son tan inestables desde el punto de vista. A mí me gusta la elección popular, pero te estoy dando un ejemplo que uno tiene que ser consecuente con lo que ha sido su vida. Y él, su vida no fue pro trabajador, fue anti trabajador. Entonces, nombrarlo hoy día como el ministro de los trabajadores es simplemente una agresión a nuestro mundo laboral de Chile. En una de esas, como dijo alguien por ahí, con referente a la pandemia, este virus a lo mejor se puede mutar bien y se pone bueno. Ojalá que Melero se ponga bueno, porque siempre ha tenido una postura antitrabajador, repito, que no son inventos míos, están en los archivos históricos del Congreso cuál ha sido su posición. Yo no soy antiempresario, pero sí, de repente tengo que denunciar a un empresario que abusa, que tiene malos tratos, como lo hice con la salmonera en su momento, y mejoraron su conducta. Antes los salmoneros de esta región se les moría un buzo al mes. Hoy día, cuando muere un buzo, es un accidente pero muy particular. Antes se nos morían por condiciones de inseguridad, por no gastar en seguridad laboral. Entonces esas cosas para mí son un orgullo haberlas denunciado siempre. Y yo cuando hacía esas denuncias siempre tenía una muralla en Melero, que era un protector absoluto de la salmonera. Yo supongo porque después la salmonera o este tipo de entidades apoyan muchas veces a algunos políticos a través de los aportes famosos. De todas maneras. Oye, a propósito de eso, creo yo perfectamente y tengo una convicción de vida, que si yo soy líder, yo tengo que dar el ejemplo. Yo soy el primero que hago las cosas para que la demás gente pueda seguir ese ejemplo. Lo mismo que usted ha hecho con respecto a denunciar estas inseguridades y todo eso. ¿Qué pasa con las autoridades que no cumplen, por ejemplo, este tiempo de pandemia? Hemos visto, es transversal, pero más se fija uno en las personas que están ahí en la cabeza. A ver, vemos todos los días un gobierno y a un ministro que nos da, a un ministro de Salud, ministro París, a quien le tengo profundo respeto, a pesar de que podamos tener discrepancias en la forma como se ha enfrentado. Yo, por ejemplo, discrepo del cambio de fecha de las elecciones, por ejemplo, porque yo digo, ¿quién nos garantiza que el 15 y 16 de mayo no vayamos a tener la misma cifra de contagio? Ni Dios lo quiera, ojalá que no sea así. Pero si hicimos una reforma que cambie las elecciones, debimos haber pensado un poquito más allá, a lo mejor. Porque en definitiva, la situación del país está como está porque este gobierno ha tomado también malas decisiones. Se tomaron malas decisiones cuando se otorgaron 4,5 millones de permisos de vacaciones, por ejemplo. ¿De veras? Las fronteras se debieron haber cerrado hace largo tiempo atrás, no ahora, cuando ya están todas las cepas acá. La brasileña, sobre todo, que está siendo tan mortífera, sobre todo en población menor de 50 años. Así que un llamado también aprovecho de hacer al cuidado, que se mantengan los cuidados debidos, porque la pandemia hoy día no está respetando ni siquiera personas que tienen enfermedades de base. Ojo, hoy día hay muchas personas que sin enfermedades de base están entre la vida y la muerte en el hospital de Puerto Montt y en otros hospitales del país, probablemente también acá en Osorno. Entonces las autoridades tienen que respetar, o sea, no es justo que yo como parlamentario haya tenido que denunciar en Puerto Montt una fiesta que eventualmente se desarrolló entre funcionarios del Ministerio de Salud de Puerto Montt con funcionarios de la FACH. Hubo 14 contagios de esa fiesta y la tenían oculta, pero si esa fiesta hubiera ocurrido en un barrio popular, los sacan esposados a los participantes de esa fiesta. Esas discriminaciones no pueden existir, no sé si me explico. No, clarísimo. No es justo que esta semana personal del ejército y un fiscal hayan sido detenidos, si no me equivoco, en la 8ª región, porque participaron de una fiesta en donde un fiscal, que es el que tiene que aplicar la ley, también estaban dentro de esa fiesta. Y tampoco es justo que, por ejemplo, vengan las autoridades de Santiago, como la subsecretaria de Educación Parvularia, que vinieron a la zona, se reunieron, hicieron una agenda en Puerto Ara y van a un restaurante cerrado, de manera poco menos que oculta, a almorzar, y son sorprendidos por las autoridades fiscalizadoras, y hoy día aparecen en la prensa autodenunciándose, hoy día, porque las pillaron. O sea, las autoridades, lo que yo quiero decir es que nosotros las autoridades tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. Claro.
si tú no das el ejemplo, no podemos exigirle al resto de la ciudadanía que cumpla. Eso es lo que yo quiero decir. Por supuesto, es lo que yo también introducía el tema. Uno puede hacer deporte en su casa, uno puede invitar, ¿no es cierto?, a alguien en su casa cuando no estás en cuarentena, si no puedes tener una fiesta en tu casa si estás en cuarentena total, aunque seas autoridad, aunque sea tu casa. Claro. Hoy día un juez puede autorizarle a cualquier persona que ingrese al hogar, de aunque sea un presidente de la República, porque estamos en estado de excepción. Entonces, de todas maneras. Yo creo que es un error lo que ocurrió con estas autoridades que hoy día se fueron a autodenunciar. ¿Pero en qué va a terminar la autodenuncia? En una multa irrisoria. Cuando ellos como autoridades lo que debieron haber hecho inmediatamente, yo con todo el respeto que le tengo a la Seremi de Educación, la señora Monarde, debieron haber dado un paso al lado porque ellos contravienen lo que el propio gobierno todos los días está diciendo que hagamos, que es cuidarnos. Flor Motúa, ¿qué pasa con, a propósito de los Bueno, diputados? Florcita Motúa para mí ha sido, la verdad, lo digo con mucho respeto, una de las llegadas negativas que tuvo este periodo del Parlamento. De verdad, Ya. lo digo con mucha honestidad. O sea, yo lo siento decirlo, es de un sector cercano al mío político, no de mi partido ni nada, pero es del Frente Amplio. Pero fue un error. Yo creo Ya. que su participación en estos 3 años ha sido un desacierto. Las fotografías que fueron filtradas hace poco, ¿no es cierto?, demuestran que no es una actitud coherente con la actitud que debe tener, ¿no es cierto?, un parlamentario. Nosotros debemos cuidar, bajo todo punto de vista, preceptos que son elementales. Y lo que pasa ayer con su detención, la detención no es porque ande el parlamentario en la calle. Yo puedo andar como diputado en una ciudad en cuarentena, yo puedo, Claro. pero si estoy cumpliendo labores parlamentarias. Exacto. Si no estoy cumpliendo labores parlamentarias y voy, por ejemplo, a jugar un partido de fútbol o de tenis porque me gusta hacer deporte, no puedo, aunque sea diputado, porque no es labor parlamentaria. No sé si me explico. Exacto, correcto. Entonces, claro. aparte de eso, la policía lo que le molestó, tengo entendido, con justa razón, fue que además todos los documentos del vehículo que andaba movilizando estaban vencidos. Entonces, uno tiene que ser, volvemos al mismo tema, uno tiene que ser el ejemplo. Uno no no solo puede parecerlo, sino serlo. no solo parecerlo, sino hacerlo. Yo creo que ahí tuvo el error. Ahora, repito, los parlamentarios tenemos, según un artículo del Código Sanitario que el propio gobierno mandó, tenemos la posibilidad de, por nuestra labor parlamentaria, identificarnos de buena manera, no como lo hizo en algún momento el otro diputado que lo hizo prepotentemente, no. Claro. Uno, a mí me han fiscalizado decenas de veces, Ya lo creo. pero con respeto. Estoy cumpliendo mi labor parlamentaria, voy a tal lugar y con la identificación respectiva nosotros no tenemos problema para desplazarnos a nuestros territorios. Correcto, perfecto. Eso es con respecto a la reflexión de la autoridad, que sí debemos o deben dar el ejemplo, lo mismo que muchos líderes de opinión. Vámonos de frentón también al 10%. ¿Saldrá el 10% del retiro? Bueno, Patricio Melero, que hacíamos Chuta. mención, ya dijo que no le gustaba, que no lo iba a apoyar. Ya. El gobierno ya anunció, el gobierno del presidente Piñera anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional para echarlo abajo. Yo creo que sería un error. ¿Sabe por qué sería un error? Tú me entrevistaste hace poco acá, hace 15 Sí. días o 20 días. Sí. Y yo te dije que el gobierno lo estaba haciendo bien con la vacunación. Perfecto. Y hago Sí. una felicitación, aprovecho de hacerla a todos los funcionarios de salud que se han sacado la mugre vacunando a millones de chilenos y chilenas. Exacto. Pero todo ese capital que ha recuperado en parte credibilidad al gobierno en algunos sectores, lo van a perder cuando se pongan al tercer retiro. Porque el tercer retiro, señor presidente Piñera, se lo digo a través de este canal regional, el tercer retiro no es que la gente lo quiera para lucirse, No. para comprar cosas innecesarias. La gente lo necesita porque lo está pasando mal. Este gobierno ha demostrado que es un gobierno avaro. Es un gobierno que está preocupado de seguir protegiendo el bolsillo a la AFP y a los súper ricos. No quieren que discutamos el impuesto a los súper ricos. Ah, no sé, eso también. Y la revista Forbes, Sí. no sé si lo leíste. Sí, lo leí. La revista Forbes señala que los súper ricos del mundo se han enriquecido aún más en la pandemia. Pero claro. Porque aquí lo que están sufriendo son los emprendedores, el mediano Exacto. comercio, pero todo el resto se ha enriquecido más en la pandemia. Un 74% dice la revista Forbes, entre ellos también Exacto. el presidente, el señor Luxi, que son parte de los súper ricos de Chile. Claro. Entonces, yo hago un llamado al presidente, que se ponga la mano en el corazón y que sea inteligente una vez en su gobierno. Si el gobierno le da luz verde al tercer retiro, le van a dar un alivio a millones de chilenos que lo están pasando mal. Yo por lo menos voy a volver a votar a favor. Y si el gobierno quiere echar abajo el tercer retiro, lamentablemente van a tensionar el país. Y nosotros no queremos eso. Queremos que el país en esta pandemia, en la última etapa, ojalá de la pandemia, de aquí a los meses que sea necesario, cuando tengamos ya la segunda vacunación integral, Exacto. sea un país que empiece a recuperarse. Queremos un país que pueda abrir sus fronteras. Sin turismo tampoco somos, y sin comercio exterior. No, somos un país que se ha venido abajo. Hay miles de personas que han perdido sus emprendimientos o están al borde. Entonces, el tercer retiro se hace necesario.
y ya la gente demostró que no ocupó la plata en cualquier cosa. No, la ocupó en mejorar su calidad de vida. Exacto, conversábamos en programas radiales acá en Radio El Conquistador. También este tema y también que en una visita suya fue a Río Negro. A Río Negro. Pucha, y vi, mire, primera cosa, Ya. yo estoy presidiendo la Comisión de Vivienda ahora y ¿qué nos está reclamando la Cámara Chilena de Construcción? Que no hay maestros carpinteros que quieren ir a trabajar con las constructoras grandes. Claro, ¿por qué? Porque le pagan casi el sueldo mínimo. Entonces hoy día un maestro que está trabajando en las casas informalmente, Claro. está recibiendo beneficios de los IFE Sí. y además está trabajando independientemente construyendo las casas con el 10%. Entonces obviamente que va a haber falta de mano de obra en el ámbito de la construcción. Pero aparte de eso, yo lo que decía, lo que Ya. le contaba en la radio, que lo vuelvo a replicar acá, es que vi mucha gente construyendo sus casitas. Entonces un señor me hizo pasar y me hizo, andaba haciendo campaña en Río Negro Ya. yo, y me hizo pasar con Claudia Pailalef, nuestra candidata a alcaldesa de Río Negro, y me mostró su casita. Ya había mejorado con el primer y segundo 10%. La cocina Ya. la había empleado para su señora y para sus miembros del hogar, porque él decía, yo también cocino, y eso está bien, que en la familia Espectacular. haya, en la familia, ¿no es cierto? Él decía, nosotros compartimos con mi señora las labores de la cocina. Entonces, esta ampliación fue para los dos. Ya. Y yo lo encuentro excelente, porque así tiene que ser, compartir las labores del hogar. Pero había mejorado sus baños, que estaban en pésimo estado, y sus dormitorios, porque vivían con sus hijos un poco hacinados. Ya. Entonces decía, aquí yo ocupé la plata, pero me hizo pasar para Ya. el comedor y me dijo, pero también me di un lujo, don Fidel, y me compré un plasma, como dijo la ministra. Y se había comprado un plasma y me decía, hoy día los líos los tengo con mi señora porque a ella le gusta ver series y a mí me gusta ver el fútbol igual que ustedes, que soy fanático del fútbol. Ya. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que la gente ocupó bien su dinero. De todas maneras. Más del 80% de los chilenos ocuparon su dinero o en mejora de sus casas, o en pagar una deuda, o en ahorrar para la vivienda. Y eso yo lo encuentro fabuloso. Mucha gente también me ha dicho por primera vez en mi vida, después de 40 años de vida laboral, sobre todo me lo dicen los trabajadores campesinos del mundo rural, apatronados toda la vida, nunca tuvimos, don Fidel, en nuestras manos 4 millones de pesos juntos. No, Y lo ocupamos bien, y era nuestra plata. Así que los felicitamos a los que aprobaron ese proyecto. Claro. Y yo me siento parte de esa aprobación porque aquí todos los parlamentarios de la derecha, como siempre lo he dicho, votaron en contra de la gente que lo eligió. Y ojalá que eso tenga un resultado a fin de año cuando le vayan a pedir el voto no a la gente. Los candidatos, en particular el señor Jürgensen, hijo, va a ir a pedir el voto y ahí la gente se recuerde que ellos votaron en contra de la propia gente que les dio el voto a ellos para llegar al Parlamento. Cuando uno llega al Parlamento tiene que defender a la ciudadanía, no debe defender a los empresarios. Los empresarios se defienden solos. Me refiero a no los empresarios, me equivoqué, No. porque hay muy buenos empresarios en Chile. Sí. Me refiero a las grandes industrias del comercio, me refiero a las AFP, a las ISAPRES, Las compañías de a las seguro. compañías de seguro. Ellos se defienden solos. Uno tiene que llegar al Parlamento a defender a la gente que lo eligió a uno. Y en eso se equivocaron estos parlamentarios, que yo creo que van a tener un costo político elevado a fin de año. Bueno, lo más seguro que voten en contra del 10% también. Yo creo que ahora se van a tratar de consagrar con la gente. Van a tratar de demostrar que ellos, con el tercer retiro, no creo que se atrevan a votarlo en contra de no, aunque algunos han sido taxativos, han sido consecuentes con su voto en contra. Pero Claro. en fin, yo tengo confianza en que vamos a tener un tercer retiro, así que vamos a luchar por eso. Siempre se critica también que muchas veces, claro, presentan los problemas, aquí están los problemas, pero las soluciones. Hubiera sido bueno que si está pensando el presidente de la República, su equipo asesor, el segundo piso de la moneda, tan bien que quedaron no sé cuántos millones de personas sin fondos de la AFP. Esos millones de personas no podían jubilar tampoco. No, pues esas personas no iban No a tenían, a ver, ni esperanza. o sea, el de gobierno, jubilar. el gobierno ha centrado su discurso en decir eso. Primero ha centrado su discurso Sí. en decir que van a bajar las pensiones. Eso Claro. es cierto siempre y cuando no tengamos una buena reforma de las pensiones, porque si tenemos una buena reforma de las pensiones, los retiros no van a significar ninguna baja. Y la segunda parte del discurso del gobierno para justificar su rechazo es decir que van a haber millones que no van a poder jubilar. Esa gente que tenía 3, 4 millones, hubieran tenido que trabajar hasta los 90 años para haber tenido alguna vez una Exacto. pensión. Entonces que no sea parte del discurso ese. Exacto. Lo importante es que hay millones de chilenos que hoy día lo necesitan. Nosotros valoramos que hayan incorporado ahora en los bonos a la gente de los fondos La renta de las rentas vitalicias, aunque sea poco. Hicimos entender al gobierno que esos 600.000 chilenos igual necesitan apoyo. Exacto. Que estaban sin ni un apoyo, no habían sin recibido ni ni uno. un IFE, ni nada, y ahora por lo menos va a ser incorporado en un bono. Pero la verdad, ¿no es cierto?, que los retiros han sido un alivio y hay que seguir aliviando a la gente en plena pandemia porque nosotros nunca pensamos, nadie, cuando esto partió en marzo del año pasado, jamás pensamos que en abril del 2021 todavía íbamos a estar hablando de la pandemia. ¿No es cierto? Nadie. Fidel, Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Las cámaras para tu... Sí, saludarlos, ¿no es cierto?, darle las gracias a Inés Televisión y que la gente sepa que por lo menos, primero,
yo soy por primera vez en mi vida diputado por Osorno, en particular siempre fui diputado por el resto de la región, pero la gente siempre tiene que saber, como lo he hecho en otras materias, como defendí la leña, que querían eliminarla algunos iluminados diputados de Santiago, el uso de la leña, como defiendo los derechos laborales, como hoy día estoy metiéndome también en los temas medioambientales, no alcanzamos a hablar de eso, pero aquí, ¿no es cierto?, tenemos temas medioambientales en los ríos tremendos, que en los Notros, el sector de los Notros, está la crema, aquí nosotros... El estero Cuico igual. Todos esos temas, uno tiene que ser un parlamentario que llegue a defender esos temas al Parlamento, y no ir a defender el bolsillo de los grandes, si los grandes se defienden solos. Ok, gracias. El diputado Fidel Espinosa hablando como siempre de frente y sin ningún tapujo. Nosotros vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con nuestro noticiero central de iNoticias.